¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto. Hoy estamos celebrando el 211 aniversario de la independencia de México y seguramente seguiste el grito por segundo año consecutivo sin gente en el Zócalo de la capital del país. Hoy se realizó el desfile militar y en él habló también el presidente de Cuba como invitado especial. ¿Qué piensa la mesa de la invitación al mandatario cubano? Veremos qué piensan al ratito. Además, Busco Trabajo se convirtió ayer en tendencia, el hashtag Busco Trabajo se convirtió en tendencia en las redes sociales. Y es que algo está pasando en CONACYT y el sistema de investigación. Varios académicos y académicas están denunciando que para poder conservar los apoyos que reciben del CONACYT, pues tienen que buscar otro trabajo. Veremos también qué piensa la mesa. Además, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, continuará en su mandato hasta el año 2023, luego de que ganara en la revocación de mandato que los republicanos le estaban pues prácticamente poniendo en las urnas. ¿Qué elecciones tiene México para la revocación del mandato de lo que ocurre allá en California? Veremos también cuál es la opinión de la mesa. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. Que Cuba sea patrimonio de la humanidad y que Estados Unidos deje de impedir el bienestar de las y los cubanos mediante el bloqueo económico, porque se ve mal. Así lo dijo esta mañana el presidente López Obrador en el discurso pronunciado durante el desfile cívico-militar por los 211 años del grito que dio pie a la Guerra de Independencia de México. Veamos el contexto. Con 17 vivas, el presidente López Obrador encabezó por segundo año la ceremonia por el aniversario de la independencia. Nuevamente lo hizo ante un zócalo vacío debido a la pandemia. Además de las arengas a Hidalgo, Morelos, Ortiz, Allende, Vicario, Guerrero y a los héroes anónimos, dio vivas por la libertad, la justicia, la igualdad, la democracia, la honestidad, la soberanía, la fraternidad universal, el amor al prójimo y por las culturas del México prehispánico. Esta mañana el desfile militar también se realizó sin público en las calles. En su discurso, el presidente López Obrador dijo que Miguel Hidalgo era defensor del pueblo raso, mientras que Agustín de Iturbide solo buscaba ponerse la diadema imperial. Con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, como invitado, el mandatario también habló de Cuba y pidió a Estados Unidos levantar el embargo económico que impuso contra la isla. Dijo que Cuba ha sabido defender su dignidad, su derecho a vivir libres e independientes, sin permitir la injerencia de ninguna potencia extranjera. Señaló que haber resistido 62 años sin sometimiento es una indiscutible hazaña histórica y que merece el premio de la dignidad y ser declarada Patrimonio de la Humanidad. En 1961, tras la llegada de Fidel Castro al poder, Estados Unidos declaró un embargo total sobre el comercio con Cuba. Fidel Castro gobernó hasta 2008, cuando lo sucedió su hermano Raúl, quien renunció a la presidencia en 2018 cuando Díaz-Canel fue nombrado presidente. Díaz-Canel agradeció el apoyo y dijo que enfrentaba una campaña de odio, desinformación, manipulación y mentiras. En el desfile participaron 15,000 elementos del Ejército Mexicano, la Armada de México, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea y el agrupamiento de charros. Punto y Contrapunto. Bueno, el primer tema a discutir esta noche. Saludo con gusto a Estefanía Velosa, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeras. Saludo también a Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Genaro, qué gusto. ¿Todo bien? A Aurora Espina, investigadora y militante del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, y un gusto estar con todas y todos. Y a José Ignacio Razo, columnista y empresario. ¿Cómo estás, José Ignacio? Qué gusto verte de nuevo. Muy bien, Genaro, igualmente, y saludos a todos y a todas. Bienvenido. A ver, empiezo con Aurora. Vamos a escuchar primero los puntos en contra, porque yo sé que Aurora y José Ignacio han, por lo menos en sus redes sociales, han criticado la presencia del presidente de Cuba en estas celebraciones patrias por varias razones. ¿Cómo lo ves? Y también, en general, ¿cómo viste la ceremonia del grito de ayer, por segundo año consecutivo, sin gente en el Zócalo, con un espectáculo, digamos, de luz y sonido, con fuegos artificiales, con el grito del presidente, pero pues por pandemia, de nueva cuenta, sin gente en el Zócalo, y además hoy con este desfile militar, en donde pues el invitado especial ha sido el presidente de Cuba? Sí, pues en general el promedio que ha utilizado el presidente López Obrador en estos 3 años que ha dado el grito de independencia, pues han sido 20 frases que están llenas de mucha simbología, son vivas con mucha narrativa y no tanto como acción reivindicativa que se traduzca a los hechos. Y por el otro lado, pues también vemos alrededor gritos
como el de la embajadora de México en Turquía o la alcaldesa de Iztapalapa, que lo que hacen es constatar que la máxima de la 4T es el culto a la personalidad, y es algo que no habíamos visto ni en las épocas del presidencialismo más rancio en nuestro país. Por otro lado, entrando a las actividades del día de hoy, sí es cierto que se ha invitado a representantes de otros países en diversas ocasiones y a lo largo de los años, pero nunca se le había dado un lugar relevante a un mandatario de un país, como es el caso del dictador Miguel Díaz-Canel. Y lo cual se me hace también interesante es que se haga este llamado a acabar con el embargo económico a Cuba, cuando Cuba ha tenido por 62 años en sus manos el poder para acabar con el embargo. Y recordemos la cláusula del embargo que les pide 3 requisitos: libertad a los presos políticos, elecciones libres, justas y multipartidistas, y libertad de prensa. Cuando Cuba cumpla con eso, pues se acaba en automático el embargo. No creo que sea algo demasiado complicado. Y también lo que resulta como paradójico en esto, mientras aquí están de fiesta y anunciando la visita con bombo y platillo, justamente el día de hoy el Parlamento Europeo acaba de aprobar con 426 votos una resolución sobre derechos humanos en Cuba que contempla sanciones y empezar el proceso para suspender el acuerdo entre la Unión Europea y Cuba, justamente porque violó la cláusula de derechos humanos como consecuencia de la ola de represión que se dio a raíz de las manifestaciones del 11 de julio en la isla, y que, recordemos, tiene hasta la fecha a más de 698 personas detenidas y o desaparecidas. Yo creo que esto en realidad lo que merece es el premio a la indignidad, y lo único que cerraría diciendo es: señor Miguel Díaz-Canel, que no le digan mentiras, dictadores y asesinos como usted no son bienvenidos en nuestro país, patria y vida. Veloz, contrapunto. Pues mira, yo creo que está muy encendida Aurora para hablar de un país no solamente que ha demostrado ser mucho más eficiente en términos de salud y de educación y de todo lo que ya hemos discutido. Lo cierto es que creo que a la oposición, cuando le conviene hablar de otros países, se enciende muy fácil, pero cuando tiene que ver con las deudas que tienen los gobiernos que tuvieron, como las violaciones sistemáticas de los gobiernos de Felipe Calderón, pues les queda muy grande hablar de otros países. Y creo que toda esta discusión, un poco antes de hablar de la visita de Díaz-Canel, viene muy bien a partir del 11 de septiembre, que ya cumplieron 20 años de la invasión que hubo en Irak, y de todas las discusiones que se están dando en el mundo de que un Estado no tiene derecho de suprimir a otro Estado, y que Estados Unidos ha violado los derechos humanos de todos los países, en los que pone condiciones como estas. Yo te digo como país qué tienes que hacer, y después veo si levanto el embargo, como decía Aurora, y me queda muy claro que muchas personas de la oposición creen que un país tiene poder sobre otro. Ahora, la discusión sobre Cuba no tiene que ser esa, porque la verdad es que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el presidente y tiene el derecho de invitar a quien quiera, como lo hicieron los otros presidentes en el pasado, como lo hizo Felipe Calderón, quien quiso traer, como lo hizo como cuando se decía el tema de Fox, come si te vas, porque es el presidente del país. Invitó a el presidente Díaz-Canel de Cuba, que además viene a participar en un evento de la CELAC también, y creo que está en todo su derecho, y los mensajes son claros. Es un mensaje de concordia, es un mensaje de pacificación, y es el mensaje que va a ocupar México y que está ocupando, le duela a la oposición o no, de diálogo entre Estados Unidos y países de América Latina, como también lo ha dicho Estados Unidos, y con el tema de lo que está pasando en Venezuela ahora, donde México es una suerte de intermediario, y creo que ese es el gran mensaje, que pase lo que pase, que diga lo que diga la oposición, que puedan traer a los líderes de partidos que no gobiernan ningún país. En México se van a tomar las decisiones de esa manera. La visita del presidente Díaz-Canel ya estaba pactada, y creo que la oposición, además de que claramente no les gusta Cuba y podrán irse a quejarse a la OEA, pues no tiene nada más que decir que fue un gran evento y que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha invitado a muchos otros representantes, como fue el caso de Alberto Fernández. Ahora, nada más quiero contextualizar. Vale tan poco la pena hablar sobre esto porque la oposición hizo las mismas quejas con Alberto Fernández, que no es cubano y que acababa de ganar una elección, diciéndole que sí era un comunista, que sí era un asesino de niños por el tema del aborto. Entonces creo que más bien tenemos que situarnos en desde dónde construye la oposición su discurso, y que, repito, porque lo platicamos en el programa pasado, a mí me parece que no es una oposición de Estado y que no es una posición democrática la que están teniendo respecto a este tema.
Hablando de Alberto Fernández, el presidente de Argentina, al parecer no es muy seguro que finalmente venga a México este fin de semana por los resultados electorales que tuvieron allá, en donde pues perdieron prácticamente casi todo. Y hay al parecer, o están circulando informes de que hay una disputa entre el mismo presidente y la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner. José Ignacio, también a ti te vi, creo que escribiste también tu columna respecto a la visita de Díaz-Canel y que tampoco te gusta. No, la columna fue acerca del grito. Un poco hice algunas analogías con el grito, pero sí, sobre Díaz-Canel también tengo mi posición. Hablando del grito, yo lo primero que diría es que sí es impresionante ver el Zócalo vacío. Creo que fue una decisión correcta por parte del gobierno. Fue una ceremonia sencilla en la que vale mucho la pena analizar los símbolos que llevan mensajes, y estos mensajes llevan destinatarios. Y uno de los mensajes que sí es importante es la reivindicación de las culturas prehispánicas, que es una deuda histórica. Me gustaría verlo más en hechos que en palabras, pero también hay que cuidar mucho el forzar los símbolos, forzar la historia. Me parece que la historia tiene su propia memoria y tiene su propio ritmo y sus propios balances, y hay que tener mucho cuidado en juzgar con premisas del presente a los hechos del pasado, y aprender obviamente a matizar estos hechos del pasado. Ahora, hay algo que sí que quiero poner sobre la mesa, y es ¿quién define qué se grita a veces? ¿Quién define qué mensajes se agregan o a qué personajes se ponen, a qué personas se quitan? Digo, esto no es exclusivo de este gobierno, esto viene de gobiernos anteriores y de gobernadores y alcaldes y presidentes municipales, pero esto abre la puerta a casos, por ejemplo, como el de Isabel Arvide, en el que grita a favor, con vivas a favor de López Obrador, y creo que es una funcionaria pública que nos debe representar a todos. También abre puerta a gritos como el de Laida Sansores, el que hace vivas a las Fuerzas Armadas, y esto bajo un contexto de cuestionamientos acerca de la militarización del país. Y luego abre un viva también que dijo López Obrador, amor al prójimo, todos estamos de acuerdo con amar al prójimo, pero creo que hay que tener mucho cuidado cuando todos hablamos de esto, y es una referencia inmediata: religión. Y en México, si algo también nos ha pasado y tenemos nuestra historia, es el costo de sangre que ha tenido la separación entre la Iglesia y el Estado. Son mensajes que desde Palacio Nacional creo que tienen que cuidarse mucho más. Ahora, sobre hoy, una parte del mensaje que también vale la pena rescatar es cómo López Obrador le da gran valor a Hidalgo como el iniciador de la independencia. Yo creo que mucho lo hace porque él se considera el iniciador de la autollamada Cuarta Transformación, y creo que eso para él es un gran valor, y por eso se pone como iniciador. Ahora, nada más para terminar con Díaz-Canel, definitivamente no coincido en que sea una buena idea haberlo traído. Creo que hay muchos símbolos y muchos mensajes, a la América Latina, hay muchos mensajes a Europa, a Estados Unidos, y es un régimen claramente que va en contra de los derechos humanos, es un régimen en contra de las libertades y que reprime a los ciudadanos. Ahora, sí creo, nada más rapidísimo, es que sí estoy en contra del embargo, eso me parece que es rescatable del mensaje, pero también me hubiera gustado verlo estar en contra de los actos de derechos humanos que no se cumplen en Cuba. Entonces, en términos generales, no era el foro para tener a Díaz-Canel. Ya viene el momento de la CELAC y ahí podría tener todo el foro que quisiera. Que por cierto, Felipe Calderón se molestó en redes sociales también porque se invitó a algunos oradores de dignatarios extranjeros a hablar en el foro CELAC. Puso por ahí unos tweets diciendo que la CELAC se fundó cuando él era presidente y que solamente hablaba quien presidía este organismo, y en este caso era México. Ya después le tocará Argentina y está un poco molesto porque va a haber oradores de otros países. ¿Cómo lo ves, Alejandro, lo del grito, la visita del presidente de Cuba, etcétera? Pues creo que fue un grito más allá de la situación atípica por segundo año consecutivo con una plaza vacía, que esperamos que ya sea el último y el próximo podamos volver a reunirnos en las plazas. Sí. Por favor. Pero creo que fue un grito muy by the book, no hubo algo estridente o altisonante como aquel grito de 1936 de Lázaro Cárdenas. Acabo de leer la novela de biografía, ¿no?, de Cárdenas, de Pedro Ángel Palau, que se llama Tierra Roja, y que te platica cómo en 1936, cuando cae la República Española y México desconoce a la dictadura impuesta por el gobierno de Franco, esa herencia que hoy
el PAN le abrió las puertas en nuestro Senado, ¿no?, a los herederos de Franco. Bueno, ahí en el grito más nacionalista, en nuestra fiesta patria más nacionalista, Lázaro Cárdenas vitorea y dice: viva la República Española, viva México. Fue algo que causó desde luego mucha polémica en su momento, pero que destaca, hay algo muy bonito del nacionalismo de México, no es un nacionalismo como el de los imperios, que busca la expansión, que cree que su superioridad de raza, de clase, les da el derecho de colonizar. El nuestro es una reafirmación de identidad frente a un proceso de colonización, pero que también es un nacionalismo que se reconoce en el Concierto de las Naciones y que asume la diversidad y abraza la solidaridad internacional, como en aquel grito de 1936, o como el momento que está viviendo México, que hoy es un epicentro en el cual están concurriendo la región para repensar cómo nos integramos, cuál es el papel de la región frente al resto del mundo. Y hay que decir que así como Díaz-Canel, presidente de Cuba, hoy en México y en los próximos días estarán llegando 17 presidentes y primeros ministros, 2 vicepresidentes, 9 cancilleres de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, justamente a convocatoria de México para pensar cómo aceleramos la integración y cómo fortalecemos la solidaridad internacional. A mí me parece realmente impresionante este malabar en el marco de la oportunidad de reflexionar sobre nuestra independencia, sobre qué significa ser un país independiente y soberano en el siglo XXI, estar hablando de Cuba. Y solo hay que recordar 2 cosas. Una, que en la última resolución de la Asamblea General de la ONU, solo 2 países votaron en contra de suspender, de levantar el bloqueo económico a Cuba. 187 votaron a favor. Y 2, que si hay algún espacio en Cuba en donde se violan sistemáticamente derechos humanos, donde se tortura, es en la prisión controlada por Estados Unidos en Guantánamo. Bien. Ya realmente se acabó el tiempo de este bloque, pero si no sé si alguien quiere hacer un último comentario, Aurora o José Ignacio. Bueno, Aurora y después Estefanía. Sí, pues primero, uno no se puede juzgar la historia con principios del pasado, entonces ese es algo que bueno, ha fallado en esta cuestión. Y la otra, pues creo que todos estamos en contra del embargo, nada más es que Cuba cumpla con esos requisitos y se acabe. Y la otra es que nunca en la historia del país se había invitado a un mandatario como el personaje principal de pues las fiestas del 15 o 16 de septiembre, al contrario, se invita a representantes de ese país y bueno, reitero esta cuestión de pues que al final de cuentas pues es el premio a la indignidad. Y pues la tercera es que se idolatra mucho a Miguel Hidalgo cuando pues no era monedita de oro y por ninguna razón creo que podría idolatrarse. Y por otro lado, en el bicentenario de la consumación de la independencia, pues también se deja de lado a Agustín de Iturbide. A ver, los personajes y la historia tienen blancos y son una escala de grises. Yeah. Al final de cuentas, pues no podemos tampoco hacerla a modo y al contrario, hay que reconocer y aprender de lo que esa herencia nos deja y que nos puede ayudar a corregir y a mejorar a futuro en vez de empecinarnos en historias de caudillos que no han funcionado en este país. Finalmente, veloz, rapidísimo, porque ya estamos un minuto. Sí, solo quiero decir, las únicas personas que conozco que no les cae bien el cura Hidalgo son a las personas católicas, y yo quería decirle algo a Juan Ignacio, buscándole 3 pies al gato, como dicen por ahí en el discurso del presidente, el mapeo donde se pone la cara de Miguel Hidalgo es sobre una iglesia, y a quien no le gusta Miguel Hidalgo es a la iglesia principalmente, lo que me parece un gran mensaje por parte de este gobierno, de todo lo que se puso sobre la iglesia, que todo lo que se puso sobre la iglesia. Y la otra que iba a decir es, para cerrar, Aurora estaba diciendo que las resoluciones de la ONU, Estados Unidos tuvo casi 200 resoluciones de la ONU por la violación sistemática de derechos humanos en Irak y no pasó absolutamente nada. Así que si vamos a utilizar las resoluciones de la ONU, pues creo que hay que alinearse con países que nos caen bien, ¿no? Hoy hubo una votación en efecto de la Unión Europea. Déjame hacer una pausa, regresamos para el segundo tema de la noche, que también está bastante polémico. Académicas e investigadores iniciaron una campaña en las redes sociales para buscar trabajo con el hashtag Busco Trabajo y permanecer así en el programa de cátedras del CONACYT. ¿De qué se trata esto? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.